Buenos días, encantada y es un honor estar aquí con ustedes. Un reto y espero que algo de lo que yo diga hoy de verdad pueda inspirar o servir a alguno de ustedes en sus vidas y en sus procesos de emprendimiento. Esta ha sido un poco la conclusión de la historia hasta hoy de mi vida y del emprendimiento que hicimos. No hay fórmulas para emprender. Y quiero comenzar contándoles que mi padre, nuestro padre, porque veo que aquí están mis hermanos también, decía que había 3 tipos de personas. Hay personas que sueñan, se la pasan soñando, pero no actúan y no pasa nada. Hay personas que actúan, hacen cosas, pero no sueñan y esas personas no cambian nada. Y hay un tercer tipo de personas que son las que sueñan y actúan, y esas son las que impactan el mundo. Quiero hablar de una historia de mi padre porque pues, ha sido una persona muy importante en mi vida, y él supo que el propósito de su vida era trabajar para Cartagena y para su gente, y uno de sus sueños fue trasladar en el año 1976 más o menos, en el 74 por ahí comenzó a pensarlo, el mercado público de la ciudad que estaba ubicado en Getsemaní. Muchos jóvenes de aquí de pronto no lo conocieron. Ahí están las fotos de lo que era el mercado que estaba ubicado donde hoy está el centro de convenciones y que había extendido sus tentáculos hacia el barrio de Getsemaní y el centro de la ciudad, generando un foco malsano y caótico que estaba impidiendo un poco el desarrollo de la ciudad. Le dijeron que estaba loco, que eso no se podía hacer, que la gente no se lo iba a permitir, porque eso siempre había sido así. El mercado había estado ahí y la gente estaba acostumbrada a ir a hacer sus compras allí. Él, contra todo pronóstico, siguió tejiendo esos hilos de su sueño y durante varios años comenzó a trabajar en pro de ese propósito. Y un día llegó lo inesperado, nadie lo esperaba, y lo nombraron alcalde de la ciudad. En ese entonces no había elección popular. Y él aprovechó esa oportunidad para hacer o concretar ese sueño. El día del traslado del mercado, estábamos la familia acompañándolo, había carretas, una procesión muy alegre de vendedores con sus víveres trasladándose desde Getsemaní, yendo hacia lo que es Basurto, y era un mercado bellísimo en ese momento. De pronto vimos una multitud que gritaba y aparecieron los carniceros, el grupo de los carniceros, muy amenazantes, blandiendo las champetas en el aire y chocándolas. Y en ese momento alguien gritó: alcalde, corra, corra, que lo van a matar. Y él se volteó muy convencido y confiado de que lo que había hecho había sido bien hecho, a enfrentarlos. Y oh sorpresa, los carniceros le hicieron una calle de honor con sus champetas, debajo de la cual él pasó muy emocionado, pues con aplausos y vitoreos. Ahí está una foto, desafortunadamente no se ve muy bien, pero ahí está mi papá y es una foto después de esa calle de honor. En ese momento mi papá cuenta que lloró de emoción y él supo que haber creído en la gente y haber creído en su sueño había logrado hacerlo realidad. Pues yo, ante semejante ejemplo de vida, pues tenía que buscar mis sueños y tenía que saber qué era lo que quería, enfocarme, hacer cosas para lograr ese sueño, pero buscar mis talentos, mis pasiones, un rumbo, pero nada que hacer. Yo no sabía qué hacer. Desde chiquita me preguntaban: ¿tú qué vas a hacer cuando grande? No tenía ni idea. Terminé el colegio sin saber qué estudiar, algo muy frustrante porque siempre se está esperando que uno sepa hacia dónde va, cuáles son esos deseos y hacia dónde va a orientar su vida. Terminé el colegio, me fui a estudiar arquitectura porque era lindo hacer casitas en maquetas. Cuando estaba en la universidad resolví que era mejor ir a ver las clases de anatomía comparada en el anfiteatro, en cadáveres en la universidad, y estaba un poquito confundida, la verdad. Entonces se decidió que me fuera para Italia a vivir donde una tía que vivía ya un año, a ver si se me aclaraban un poquito las ideas, pero yo siempre me sentía que no encajaba, que
no seguía con la corriente. Por aquí tengo unas compañeras de colegio que podrán atestiguarlo. Me fui para Italia y realmente un poco cansada de ese sentimiento de frustración, decidí no seguir aferrándome a cumplir con un modelo, con una expectativa y comenzar a fluir. Hay un tema que se me quedó en el tintero con respecto a la historia de nuestro padre, y es que el resultado más impresionante no fue el traslado del mercado, fue que una serie de circunstancias y casualidades hicieron que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, viniera a hacer en Cartagena su reunión mundial 3 años después en un centro de convenciones que se construyó ahí donde estaba el mercado. Y eso realmente generó el desarrollo de un sector de turismo en la ciudad, y eso no era lo que se buscaba en ese momento. Sin embargo, fue un resultado y un hallazgo inesperado. En este trasegar decidí pues entonces seguir la corriente de la vida a donde me llevara, no tenía pues todavía ni muy claro para dónde, y eso sí, en una balsa muy fuerte de unos principios y unos valores que me acompañan toda la vida, de integridad, de ética, de solidaridad y empatía, de resiliencia para volver a levantarme y montarme en la balsa cuando me cayera al agua, cosa que ha sucedido muchísimas veces en la vida. Y eso pues generó una historia que fue dándose con boletigo en las curvas de ese río. En Italia terminé estudiando administración turística, que pasé de arquitectura a medicina, administración turística. Allá me casé, tuve mis hijos y aprendí a cocinar con una gran maestra que era la abuela de mis hijos, la nonna Clara Di Silvio, y amar la gastronomía italiana sin saber que eso 30 años después iba a ser clave para el desarrollo de mi emprendimiento. La vida me trajo de nuevo a Cartagena después de 15 años, terminé trabajando en las Naciones Unidas, proyectos de desarrollo social, otro tema absolutamente inesperado, nunca pensado, pero por cosas de la vida y de ese río y de esa corriente terminé trabajando en Naciones Unidas 15 años, aprendiendo muchísimo sobre temas de inclusión productiva, sobre temas de cómo ayudar a la gente a salir de situaciones de pobreza y otro tipo de proyectos, sobre cómo poner a la gente en el centro, que ese es uno de los puntos que luego les ampliaré. Pero eran contratos de 3 meses, 6 meses, 1 año, pues era una especie de consultoría, realmente yo no fui empleada de Naciones Unidas, lo cual me daba siempre la idea y la necesidad, ya divorciada y manteniendo 2 hijos, de buscar algo que me diera ingresos adicionales, y tenía como 3 o 4 ideas ahí en el cajón, pero que no lograba concretar, de buscar algo un poco más estable. Pues hoy me río de pensar que uno cree que tener una empresa es algo más estable, es algo realmente lleno de incertidumbres todo el tiempo. Pues allí sucedió algo muy chiquito, y en esto quiero hacer énfasis que las cosas más pequeñas, los eventos más aparentemente insignificantes de la vida te pueden cambiar la vida si estamos en una apertura mental o en un cierto nivel de atención. Un colega de Naciones Unidas me dijo, hay un pequeño restaurante chiquito allá, muy sencillo, en Getsemaní, que hacen unas pizzas ricas, como estilo italiano, y me fui a conocerlo. Ese sitio resultó que encontré allí a una amiga de infancia que no veía desde la infancia, que era la propietaria. Probé la pizza, era una pizza rica, efectivamente, en este barrio donde los cartageneros casi nunca entraban porque tenía un estigma de inseguridad y otros problemas. Ese sitio era para los mochileros, turistas jóvenes que llegaban a Cartagena. ¿Me regalas un poquitico de agua, Sonia, por favor? Poco tiempo después, esta amiga, sin aún yo saber por qué lo hizo, llamó por teléfono y me dijo, Merce, te quiero ofrecer mi restaurante. No puedo atenderlo, y por lo mismo pues no está yendo muy bien, te lo dejo muy barato. No sé por qué me llamó, no sé qué se le ocurrió.
Y le dije, bueno, me dije a mí misma, tú no estabas buscando una oportunidad, tú no estabas buscando algo que hacer que te produjera un ingreso adicional, pues ahí tienes el reto, pero ¿cómo voy a hacer si yo trabajo todo el día, no tengo plata para invertir, no sé nada de restaurantes? Y sin embargo, algo me dijo, agarra esa oportunidad, eso es una oportunidad que tienes que tomar. Y justo en ese momento estaba mi amiga Ana María, que hoy es la mejor socia del mundo, la mejor socia partner que se puede tener, disponible y dispuesta, justo en ese momento. La llamé y me dijo, vamos para la aventura. Y ambas, sin plata, sin experiencia, sin conocimiento de negocios, sin saber nada de restaurantes, pero con unas grandes ganas de trabajar, con unas afinidades básicas que han hecho que la visión de nuestro actuar como empresarias tenga coherencia, y con unas diferencias que al principio nos generaron conflicto, pero que después se revelaron clave para poder sacar adelante este negocio. Arrancamos a trabajar. Trabajamos arduamente, yo trabajé durante 4 años de día y de noche. De día atendía a los altos ejecutivos de Naciones Unidas, del gobierno, empresarios, nos sentábamos en mesas a trabajar y luego iban de noche y me encontraban de mesera en el restaurante. Y así nunca nos imaginamos que ese pequeño emprendimiento que surgió de la nada por necesidad y oportunidad, que no habíamos buscado, por eso digo que no hay fórmulas para emprender, que nos llegó en ese momento de la vida y luego sería una empresa que genera 80 empleos directos y que atiende alrededor de unas 500 personas diariamente en sus restaurantes. Nunca nos imaginamos que eso iba a ser así. Entonces, aquí está el inicio de ese pequeño restaurante, algunos lo conocerán. De ahí surgieron otras oportunidades gracias a la gran demanda y el voz a voz. Nuestros primeros clientes fueron nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros amigos, los amigos de los amigos, y así se fue regando la voz y se fue generando una gran demanda que nos llevó a abrir otras sedes. Este es en Getsemaní también el patio, que era una ruina abandonada hace muchos años, que arreglamos y hoy es de las preferidas. Aquí tenemos, luego más adelante se abrió Boca Grande por solicitud de los clientes y luego abrimos, y esto fue un poco también inesperado y basado en una oportunidad en Ronda Real, en el piso 12 de un edificio, algo tampoco nunca pensado. Entonces, ¿qué tiene que ver una historia con la otra? Yo, analizando, he identificado 3 temas que hilan un poco aquella historia de mi padre, y además descubrí que en realidad no era cierto, que yo no había encajado en un modelo que me querían imponer, simplemente había realizado eso de los sueños y de buscarlos para hacer impacto de una manera distinta. El primero es romper paradigmas. Los paradigmas son patrones, modelos, estructuras mentales, creencias que nos hacen ver las cosas de una forma X en la vida y nos hacen tomar decisiones con base en esa forma X. En un mundo como el de hoy, que cambia tan aceleradamente, romper paradigmas creo que es una necesidad para poder ser flexibles al cambio y no quedarnos rígidos, agarrados de unos conceptos que probablemente nos van a llevar al fracaso. Para entender qué es un paradigma, no sé si conocen esta historia, pero a mí me ayudó a ilustrarlo bastante bien, cómo se forma un paradigma. Este experimento con 5 monos, hay una escalera y unas bananas. Un mono, obviamente, se sube porque se quiere comer el platanito o la banana, y a los otros monos que quedan abajo, 4, les ponen un chorro de agua fría. A la tercera vez que eso sucede, cada vez que uno de los monos iba a subir a buscar la banana, los demás lo agarraban y lo cogían a palo, porque sabían que si el mono buscaba la banana, ellos iban a recibir un chorro de agua fría. Lo interesante de esto es que fueron cambiando de uno a uno esos monos que recibieron esa primera experiencia. Sacaron uno y metieron otro, y ese mono ya no les echaban agua fría, simplemente ese mono trató de subir y los otros que estaban ahí, que habían tenido la experiencia, lo bajaron, lo agarraron a palo y no lo dejaron subir. Y ese mono aprendió, junto con los otros que fueron sustituyendo,
que no se podía ir a subir a coger la banana porque te agarraban a palo. Pero nunca sabían, no, después nunca supieron los que siguieron por qué. ¿Cuántas cosas en la vida hacemos porque hay que hacerlas, pero no sabemos de dónde salió esa forma de hacerlo? Entonces, cuestionar los paradigmas para mí fue una de las cosas más importantes. ¿Qué paradigmas? Cuestionamos paradigmas todos los días. Mis paradigmas principales, ¿cuáles fueron? Pues, digamos, haber sido un poco la ovejita negra en ese sentido de no haber tenido como un rumbo establecido más o menos en la vida. Siempre pues di muchos tumbos para llegar a donde estoy hoy, pero también sé que todo lo que se recogió en ese recorrido es lo que hace que hoy esté aquí. Emprendimos a los casi 50 años, cuando a los casi 50 años la gente ya está pensando pronto cómo retirarse, cómo jubilarse o cómo irse a descansar. Se dice que el emprendimiento es para los jóvenes creativos, claro, por supuesto, y ojalá, pero también se puede emprender mayores, y nosotros somos un ejemplo. Otro, pues hay que planear, hay que hacer planes estratégicos, y hay que hacer business plans, y hay que hacer proyecciones financieras, y hay que tener el más mínimo detalle arreglado. Pues ese otro paradigma lo rompimos, porque en este emprendimiento no hubo nada de eso. Hubo, digamos, un aprendizaje espontáneo. Probablemente hubiera sido menos difícil si hubiéramos tenido algunos de esos temas, pero también se puede hacer, digamos, sin esos temas para quienes de pronto tienen alguna tendencia a no ser tan planificadores y tan exactos en seguir estas reglas para el emprendimiento. También, por ejemplo, hemos colaborado con nuestra competencia. La competencia siempre se ha visto como una amenaza, como que hay que cuidarnos porque nos pueden robar los clientes, nos pueden robar las ideas, y para nosotros trabajar con los competidores y hacerlos nuestros amigos, compartir información generosamente con ellos, ha sido clave para un gana-gana en nuestro emprendimiento. Por lo tanto, ese es otro paradigma que sentimos que hemos cuestionado. Luego, estoy aquí. Otro hilo conductor, dijimos los paradigmas. Mi padre rompió paradigmas porque hizo lo que se parecía imposible en ese momento. Otro hilo conductor es el de la gente. Su propósito, y en el centro de su propósito siempre estuvo la gente, y yo me doy cuenta hoy que para mí y para mi socia también, la gente en el centro es el propósito mayor. Entonces nos damos cuenta que no hacemos nada de esto ni por la plata, que está, pues obviamente es un resultado excelente, pero ni por la fama, ni por el ego, digamos, de sentirnos empresarias o lo que sea, sino realmente con un genuino sentimiento de servir y de poner a la gente en el centro. ¿Qué gente? Pues la que trabaja con nosotros, nuestros empleados, todos tienen garantizados pues, todas las cosas de ley, y más allá de eso, cuentan con nuestro apoyo cuando lo necesitan. Somos convencidas de que el hecho de que ellos puedan crecer y estar con sus familias y crecer con sus familias hace que sean mejores empleados también, y sobre todo les hemos dado segundas y terceras oportunidades. Errores que han cometido que seguramente en otra empresa les hubiera costado su puesto, acá han tenido segundas y terceras oportunidades, lo que nos ha demostrado después que han sido los mejores, los más comprometidos y los que más nos han cuidado la espalda luego de haberles dado esa oportunidad. Y nuestros clientes, por supuesto, quienes deciden en algún momento de su vida regalarnos un espacio para compartir en nuestros restaurantes, y lo mínimo que queremos es que tengan una experiencia satisfactoria y ojalá una experiencia memorable. Eso hace que vuelvan constantemente, que nos recomienden con otros y que pues este negocio continúe. Y por último, hablando con mi hija sobre esta charla, le dije, pues yo quiero darle a entender a la gente que hay que aprender a vivir con la incertidumbre, como que a veces pasan cosas en la vida que se conectan unas con otras y surgen oportunidades, y a veces no las vemos y a veces sí. Y ella me dijo, mami, eso se llama serendipia. Y me puse a buscar y encontré esta palabra
pues que no sé cuántos, yo no, la había oído pero no la conocía muy bien, pero resume exactamente lo que quiero decirles. Serendipia, que algunos traducen al español como chiripazo, pero no es lo mismo, no es lo mismo. El chiripazo tiene un componente de suerte, la serendipia no. Serendipia es un hallazgo afortunado y valioso, no buscado, que surge de una manera inesperada. Les voy a dar 2 o 3 ejemplos. Cristóbal Colón se fue a buscar una nueva ruta para las Indias y terminó descubriendo un continente. Eso es serendipia. Cuando estaban buscando trabajar para un medicamento para la presión, 2 veces encontraron 2 cosas extraordinarias. Uno, hacía salir pelo, el minoxidil, y el otro es el Viagra, que creo que muchos conocerán como resultado de un error en la investigación. Los post-it notes son el fruto de la serendipia, porque fue un error de un empleado que dejó una goma de 3M pegada en un papel, y eso hizo después que conectaran las cosas y surgiera la idea de los post-it. Entonces encuentro tanto en la historia de mi padre, cuando luego de esa búsqueda de trasladar el mercado surge la otra oportunidad, que es la de que se construyera ahí un centro de convenciones. En el caso nuestro, o en el caso mío, yo estaba buscando algo y encontré una cosa completamente distinta que cambió completamente mi vida. Pero para que haya serendipia, que es un regalo realmente, se requieren 2 condiciones. Una, que se esté buscando algo realmente. Uno tiene que tener algo en la mira y lo debe estar buscando. Y 2, que tengamos el estado de conciencia adecuado para estar alertas a ver las serendipias que suceden en nuestra vida. Y suceden todos los días y suceden siempre. El problema es que no las vemos, no las descubrimos. Para poder tener, pues, nuestros estados de conciencia normalmente, y esto pues lamento decirlo porque me costó mucho aceptarlo, nosotros creemos que somos conscientes, creemos que estamos conscientes todo el tiempo, pero en realidad nuestros estados de conciencia son así de chiquitos. La mayoría del tiempo estamos en vigilia, simplemente con los ojos abiertos interactuando en el mundo, pero casi siempre estamos olvidados de nosotros mismos. Si nosotros fuéramos conscientes, seguramente tendríamos el control de nuestros pensamientos. Entonces vamos a hacer un pequeñito ejercicio. Yo voy a contar 10 segundos dentro de un momento. Ustedes van a cerrar los ojos por 10 segundos y van a intentar poner su mente en blanco. No van a pensar absolutamente nada, van a poner la mente en blanco. Cuando cuente 3, cierran los ojos y yo a los 10 segundos les aviso. 1, 2, 3. Listo, pueden abrir sus ojos. Yo me atrevería a garantizar que muy pocos de ustedes han logrado poner su mente en blanco 10 segundos. Habrán pensado, uy, tengo que coger esto, se está demorando mucho, pero ¿qué está diciendo esta señora? Contaron los 10 segundos. Ay, ayer que dejé la puerta abierta, no sé qué. O sea, seguramente tuvieron en su mente muchos pensamientos. Eso significa que el tener un estado de alerta y de conciencia realmente requiere ejercitarse, requiere un esfuerzo. Y hay que ejercitar la mente, y para controlar a ese elefante del que hablaba Rodrigo es muy necesario tener la mente ejercitada, porque ese elefante nos lleva en banda en todas las cosas. Entonces, para ejercitar la mente hay varias técnicas, ustedes las pueden encontrar en cualquier parte: meditación, mindfulness, yoga y otras nuevas técnicas que han surgido últimamente. Pero sí es necesario, para encontrar la serendipia, esa magia, ese regalo, esa sincronicidad que se da entre cosas de pronto tan viejas en la vida como haber aprendido a cocinar con una abuela italiana, que hoy en día me sirve para poder definir la carta de mis platos. Eso se conectó en un momento dado para hacer emerger esta oportunidad. Y quiero cerrar con un cuento de un sabio en un pueblo muy venerado por sus súbditos, que un buen día
vivía de su caballo y de su hijo, y un buen día una tormenta hizo que el caballo huyera del establo. Y vinieron todos sus discípulos a conmiserarse con él. Oh Señor, ¿cómo es posible que le haya sucedido esto? ¡Qué mala suerte! Su caballo ha huido y ahora usted ¿cómo se va a sostener? Y el sabio les decía, ¿será bueno? ¿Será malo? No lo sé, el tiempo lo dirá, solo sé que perdí un caballo. Al día siguiente, el caballo volvió con una yegua salvaje y entró al establo. Y vinieron los súbditos a congratularse con el sabio. Sabio, qué buena suerte, qué bueno lo que ha pasado. Ahora usted tiene 2 caballos, ahora va a ser más rico. Y el sabio les contestó, ¿será bueno? ¿Será malo? No lo sé, el tiempo lo dirá, solo sé que tengo 2 caballos. El hijo del sabio necesitaba domar a la yegua para poder ponerla a producir, y en el proceso de domado de la yegua se cayó y se partió una pierna. Y vinieron otra vez los súbditos a lamentarse con él y a solidarizarse. Sabio, y ahora tu hijo con la pierna rota, otra vez estás sin poder producir, ¿cómo vas a hacer? ¡Qué mala suerte! Y el sabio, muy pacífico y muy centrado, les contestaba, ¿será bueno? ¿Será malo? No lo sé, el tiempo lo dirá. Solo sé que mi hijo está con una pierna rota. Finalmente estalla una guerra en el condado, una guerra terrible, y fueron a buscar a todos los jóvenes del pueblo para que fueran a pelear, y el joven no pudo ir porque estaba con la pierna rota. Todos los jóvenes murieron y vinieron otra vez a decirle, qué bueno, sabio, que tu hijo se salvó, qué maravilla, es un milagro. Y el sabio les dijo, ¿será bueno? ¿Será malo? No lo sé, el tiempo lo dirá. Este mensaje es para decir que las grandes euforias o las grandes preocupaciones y tristezas cuando nos suceden cosas en la vida realmente no son necesarias. Las cosas son como son y siempre se revelan por lo que son más adelante. Así que muchísimas gracias a Endeavor por esta oportunidad, a ustedes por escucharme y a la Cámara de Comercio, que es mi partner número 1. Gracias.